Hola amigos, bienvenidos de vuelta. En este video especial les traigo la revisión de Código País Par que desarrollaron dos amigos. Edward y Alexander practicaron conmigo una serie de ejercicios por varias sesiones en la plataforma que desarrollé, miguelacademy.com. La plataforma tiene mejores pendientes, pero ya es funcional y te invito a revisarla y probarla. Sin más dilación, empecemos. El problema que les propuse está dividido en dos partes. La primera es comparar el valor publicado por INEI respecto al PBI publicado por el Banco Mundial. INEI es una institución de Perú. En la segunda parte, el problema es calcular qué regiones del Perú aportan más al PBI nacional. Mi intención con este problema es ver cómo Edward y Alexander abordan algunas operaciones que todos los días nos podemos encontrar en un trabajo como analista de datos o ingeniero de datos. En el primer ejercicio, espero observar cómo Edward y Alexander abordan y convierten los datos temporales, es decir, ah, mensuales, anuales, que están en columnas, a filas. También espero observar cómo calculan una suma agregada y cómo aplican el tipo de cambio, en este caso de dólares a soles. Edward y Alexander me entregaron sus soluciones completas en notebooks, se pueden ejecutar tranquilamente de inicio a fin. No hay problema con ejecuciones. Valoro mucho que Edward separó los campos a utilizar y las constantes al inicio de su desarrollo. De la misma manera sus funciones utilitarias, porque las va a usar una y otra vez. Es recomendable ubicarlas al inicio. Al final de sus funciones utilitarias vemos que ha definido el método Melt Data Frame. Edward con esta operación convierte los data frames o los campos que están en columnas, los valores los pasa a filas. Melt es lo contrario que pivot. Y PySpark inclusive lo puso con un alias and pivot. ¿Sí? Para el tipo de cambio, Edward lo aborda con dos operaciones. En la primera, hace una relación con los datos de moneda local, en este caso datos de F. Aplica un join con el tipo de cambio, con el data frame de tipo de cambio. Y en la segunda parte, con el select, hace la operación de multiplicación. Con esto convierte la moneda local a la moneda extranjera, en este caso dólares. Para la suma agregada, Edward utiliza una función utilitaria que ya había definido antes. Solamente indica los parámetros correctos, los campos y las columnas por los que va a hacer las operaciones y funciona de manera correcta. Hasta este punto, pues los tres operaciones que yo estaba buscando, Edward los ha abordado de manera muy buena. Vayamos con Alexander. Alexander utiliza una función similar a la que utilizó Edward, salvo algunas diferencias con algunos parámetros, pero en esencia es lo mismo. Por ese lado, muy bien lo que ha hecho Alexander. Para la suma agregada y el tipo de cambio, Alexander lo ha trabajado en la misma operación. Ahí vemos, por ejemplo, es un group by por año, hace una agregación por el PBI, lo multiplica por el tipo de cambio en caso de ser necesario. Por este lado, el resultado es correcto. Tengo aquí unas cuantas observaciones, pero van a ser más adelante. Pero hasta este punto también muy bueno por lo de Alexander. Vayamos al ejercicio número 2. Espero observar cómo cómo los compañeros abordan una lectura de un CSV sin nombres de columnas o, en otros términos, que no tiene cabecera. También cómo abordan los campos string que son clave, pero que tienen tildes, y algunos cálculos de porcentaje respecto a un global. ¿Ok? Vayamos cómo empezó Edward. Edward utiliza una función utilitaria que él ha implementado respecto a los parámetros de header y columnas. Hace un if y un else de manera interna para aplicar o no aplicar estas columnas como cabecera. Por ese lado, muy bien.
Para el cálculo de porcentaje utiliza dos operaciones. Una intermedia, que es para el cálculo general del PBI nacional, y ese resultante le hace join o lo relaciona con los valores regionales. Entonces, al mismo nivel de registros está el PBI regional, el PBI nacional y tranquilamente se puede calcular el porcentaje que representa que tiene esa región respecto al PBI nacional. Por ese lado, muy bien, el resultado es correcto. Alexander, en la lectura del CSV sin cabecera, lo aborda de una manera muy interesante. Se aprovecha que spark.read.csv tiene un parámetro extra opcional que es el esquema. En este parámetro podemos indicar una lista de strings que los interpreta como cabecera o directamente una estructura que representa el esquema, indicando inclusivemente el tipo de datos de cada columna. Esta forma me parece muy precisa en algunos casos y excelente por parte de Alexander que ya conoce este tipo de operaciones. Muy bueno. Para las tildes también hace algo interesante. Se aprovecha de las funciones UDF. UDF se entiende por funciones utilitarias, funciones desarrolladas por el usuario. Por lo general se utilizan estas funciones para cuando, perdón, no existe una librería estándar para la operación en Spark, sobre todo. En este caso es el punto. No existe una función para eliminar las tildes de manera correcta. ¿Ok? Entonces, muy bueno nuevamente por Alexander para este punto para utilizar una función UDF. El cálculo de porcentaje es similar a lo desarrollado por Edward. Son dos pasos. La primera es calcular el PIB nacional, luego una relación con las regiones y todo sigue similar. Por ese lado, está el resultado correcto. Muy bien, nuevamente. A continuación, voy a mencionar algunas recomendaciones que podría dar a Edward. Por ejemplo, no son necesarios tantos parámetros en las funciones utilitarias. Ahí comparto una imagen de cómo utiliza funciones utilitarias, pero ahí mencionar que en este cálculo no es necesario la moneda extranjera, los dólares. Entonces, si ya de por sí no es necesario, ¿por qué mencionar como parámetro los dólares? Ahí como que esa función transform PBI hace mucho más de lo que realmente necesita hacer. ¿Ok? E inclusive mencionar dólares donde no es necesario, pues puede confundir a una persona o otro desarrollador que intenta entender el código. Nuevamente, esa misma función transform PBI, desde mi punto de vista, hace muchas cosas. Eh, ya de por sí he cortado en la imagen con los puntos suspensivos porque hay otro código, pero quiero mencionar o apuntar lo que está señalado con la flecha de color rojo. Ese tipo de cambio de eje es un tagline que no es un parámetro. Ya de por sí está instanciado en otro lugar fuera del alcance del método transform PBI, por lo que igual alguien que lee el código pues se topa con esa variable y no entiende de dónde vino. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y que tratar de que las funciones sean aisladas. Otra recomendación que podría mencionar Edward es que debemos acostumbrarnos a escribir variables en el idioma inglés, simplemente por estándar. Eh, Hay muchas ocasiones donde queremos decir una palabra en castellano, pero tiene tilde. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? Buscar su sinónimo. En fin, da problemas. Más fácil escribir todo en inglés y asunto solucionado. ¿Ok? Es costumbre nada más. Una recomendación que podría dar Alexander, en este caso, es mantener el mismo estándar en el nombre de los campos. Ahí, por ejemplo, ponemos value, year, que inclusive al final hay un annual, subió un per, subió un PBI que esté en mayúsculas. La idea es mantener nuevamente un mismo estándar. Igual es acostumbrarse. ¿Qué estándar le puedo sugerir a Alexander? Abajo a la izquierda hay una tabla. En la primera columna, a la izquierda se ubica la palabra principal, lo importante de lo que representa el campo. En este caso, localización, PBI región, el año. Y a la derecha, como sufijo, se pone el tipo de dato de ese campo, ID,
un identificador, amount, indicando que es un monto, es un saldo, per, indicando que es una razón, es una tasa de cambio, en fin. Y nuevamente el ID indicando un identificador. Cada uno puede tener su opinión. Este es el estándar que yo uso y por lo pronto me va bien. Los compañeros con los que trabajo también lo utilizan. ¿Ok? Esta consideración para Alexander no es tanto recomendación, porque no hay nada mal con el código que he desarrollado, sino es tal vez en ciertas circunstancias convenga abordarlo de otra manera. Personalmente, cuando yo veo código, cuando se mezclan conceptos, un concepto para mí es una tabla. Cuando se mezclan conceptos, como que me da a entender que los conceptos ya se están mezclando y se están operando. Por ejemplo, son joins, son unions, son, en fin, cruces, etcétera. Pero cuando están separados, aislados, me da a entender que ese concepto está haciendo operaciones por su cuenta y perfecto, o sea, es independiente. En este caso, Alexander al inicio lee los datos, prepara los datos y al final opera con los datos. Ese orden también está bien, solo que desde el inicio ya está mezclando conceptos porque llama a la tabla uno, llama a la tabla 2, nuevamente llama a la tabla uno, luego llama a la tabla 3 y nuevamente la tabla uno, en fin. Entonces, cuando uno lee el código, al menos yo, pienso que ya desde el inicio están relacionando, algo que no es cierto en este caso. Desde mi punto de vista, se puede separar por conceptos al inicio y trabajarlos cuando ya se están operando en verdad, pues operar los conceptos abajo. Es una opinión, simplemente una consideración. Para ciertas ocasiones puede que convenga hacerlo de esta manera, o en ciertas ocasiones convenga como lo está haciendo Alexander en esta oportunidad. Otra consideración que puedo tener con Alexander es el tipo de cambio normalmente se aplica luego de hacer la operación de relación cuando ya se calcula. Cuando yo quiero hacer cálculos en diferentes monedas, por lo general, lo primero que se hace es trasladar, homogeneizar el tipo de moneda, ya sea dólares o soles. Luego que ya está homogeneizado, hacer la operación. En este caso, lo que yo visualizo en el código es, mientras se hace la operación, inmediatamente o al mismo tiempo, hacer la operación de conversión. Por ejemplo, alguien lee el código y dice first. Dice, ¿por qué es? Esa persona puede preguntarse, ¿por qué coges el primer valor del tipo de cambio? ¿Por qué no el segundo? ¿Por qué no el último? En este caso en particular, pues todos los valores, tanto el primero, el segundo y el último, tienen el mismo valor. No afecta el resultado. Pero ya de por sí, pues te da otra sensación. Es simplemente, nuevamente, una opinión. ¿Ok? A ver, ahora vayamos a algo que les va a aportar a los dos. Y espero también a todos los que estén viendo este video. Es eh, el resultado de ambos desarrollos no dan el resultado correcto. ¿Por qué? Porque no han abordado de manera apropiada las tildes. En este caso, en los nombres de las regiones de las tablas que compartí. Hay algo especial, por ejemplo, hay una región que se llama Provincia Constitucional del Callao. Sí, todo el nombre concepto, así se llama. Pero en otra tabla simplemente se llama Callao, a secas. Pero cuando haces el join, haces la relación, no hace match, porque son diferentes, ¿no? Aunque representan lo mismo, pero no tienen la misma denominación. Ahí como profesionales nos toca primero alertar, ¿no? En el trabajo de verdad, pues decimos, estas tablas no están estandarizadas, ah, reportamos y ya que se encarguen de estandarizar. Pero mientras que lo estandarizan, no va a ser de un día para otro. Nosotros tenemos que avanzar con nuestros cálculos, avanzar con nuestras operaciones, etcétera. Mientras tanto, podemos decir que Provincia Constitucional del Callao es lo mismo que Callao. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos aprovechar de una función de País Parques CreateMap, donde ponemos una lista de algunas equivalencias y luego lo operamos, transformamos a la misma equivalencia para hacer el join final. Y si es que no queremos trabajarlo de esa manera, podemos utilizar una cadena de Wens. Wen Callao es igual a esto, pues
es lo mismo que Constitución, Provincia Constitucional del Callao, etcétera. Am, ¿Es tedioso escribir eso? ¿Es difícil calcular eso? Sí, demora, porque hay que hacer varias operaciones manuales, pero es lo que toca. Esperar a que las tablas se estandaricen, pues puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en un año inclusive. No sabemos. Mientras tanto, pues lo que queda, algo manual. Y un comentario ya para terminar y un tanto gracioso es que en ambas soluciones el tipo de cambio lo están aplicando de manera incorrecta. Lo están multiplicando, pero en este caso debe ser una división. Esos errores son muy difíciles de darse cuenta. Claro, el valor final nunca va a coincidir y nunca va a ser aprobado, nunca va a ser puesto en producción, pero muchas veces por estos errores triviales nos demoramos en revisar o validar el código. Muchos desarrollos no son tan pequeños, son que pueden durar varios días, entre varias personas. El código es extenso y encontrar el error por un paréntesis, por una coma, personalmente les digo, es bastante tedioso y hasta cierto punto avergonzante, porque cuando revisamos códigos y encontramos el error y es porque me faltó una coma o me faltó un paréntesis, cuando sabía, cuando todo el mundo sabe que ahí va una coma o un paréntesis, pues no sabes dónde meter la cabeza por la vergüenza, por haber hecho perder tanto tiempo. Ahí lo único que les puedo recomendar es tener test unitarios de tanto en tanto, o las operaciones críticas, hacer test unitarios para no cometer este tipo de errores. Y revisión de código por pares, también es algo muy bueno. Toma, en ambos casos toma mucho tiempo, pero más demora darse cuenta cuando ya estamos cerca de desplegar el código. ¿Ves? Ok, hasta este punto terminamos la revisión de código. Espero que les haya sido útil o los comentarios que haya podido dar y especialmente a Edward y Alexander. Todo esto es con el ánimo de que ellos lo consideren y mejoren su desarrollo para unas próximas ocasiones. Ok, eso es todo. Nos vemos.